Realizamos este prototipo de respirador llamado Oxygen. Fue creado por ingenieros de Barcelona. Este fue el primer prototipo creado, pero no con un fin de llevarlo a producción masiva. Incluso, este es realizado con materiales comunes como madera, tornillos, tuercas y motor de parabrisas. Luego, se hizo una nueva versión del prototipo que fue realizado en acrílico en vez de con madera, mejorando así su higiene, ya que la madera junta más gérmenes que el acrílico y además, este último material es mucho más fácil de limpiar. Para realizarlo, debemos usar los planos de Oxygen, que son un proyecto de hardware de código abierto, por lo cual cualquier persona puede acceder a estos y pueden contribuir con el proyecto y utilizarlo en sus países. Le dejamos el link del proyecto en la descripción, por si quieren verlo, descargar los planos o apoyarlo. En Montevideo hay un pequeño grupo de electrónicos industriales que crean dichos respiradores. Una vez conseguidos los planos, tuvimos en cuenta las escalas de estos, ya que algunos estaban en escala 1-2, por lo cual duplicamos su tamaño con ayuda de Word. Luego de imprimir todos los planos en escala 1:1, los pegamos en madera reutilizada en nuestras casas y lijadas previamente. Como estas maderas tenían 1 centímetro de espesor, las unimos porque necesitamos un espesor de 2 centímetros. Una vez ya pegados los planos y las maderas, Agustín comenzó a cortar con la caladora cada pieza, mientras que yo lijaba las piezas ya cortadas para emprolijarlas. Tras tener todas las piezas recortadas, lijadas y con sus respectivos agujeros perforados, comenzamos a unificar con tornillos, cascola y un par de bisagras. Luego nos encargamos de los 2 ejes, donde en el mayor tuvimos que lijar sus extremos, ya que debían calzar con 2 rulemanes, uno en cada lado, y el diámetro de estos era menor que el del eje. A su vez, en el eje menor también tuvimos que lijar porque llevaba 2 rulemanes, pero esta vez en el centro. Tras esto, colocamos el eje mayor en su lugar, entre los laterales de madera. Una vez colocado, comenzamos a incorporar las piezas que iban en el eje, como la rueda grande y la leva, y entre estas tuercas y arandelas para que queden bien adheridas. Y a los extremos del lado de afuera de cada lateral colocamos los rulemanes, calzados además de en el eje en un semiagujero, es decir que no atravesaba la madera, sino que calzaba exacto con el rulemán. Mientras que el otro eje lo colocamos en su lugar con sus 2 rulemanes y una tuerca en un extremo para que se sujete el eje con la madera, y un pegamento especial para que no se caigan los rulemanes. Una vez todo el armazón de madera pronto y colocados los ejes, lo que más nos costó fue la resolución de la cámara de aire, donde el prototipo original se utilizó un respirador manual, conocido como AMBU, pero este es muy difícil de conseguir ya que es de uso intrahospitalario, por lo que se nos ocurrió recurrir a la cámara de aire de una pelota de rugby, ya que se asemejaba bastante a la forma del AMBU. Pero el problema fue que a diferencia del AMBU, la pelota no se vuelve a inflar, es decir, no vuelve a su estado natural cuando se deja de apretar. Por lo que se nos ocurrió suministrarle aire de distintas maneras. En primer lugar, intentamos con un motor de turbina, el cual expulsa aire. Nuestra idea fue que mediante un cañito y un pincho conectado a la cámara de aire se lograra inflar, pero esto no resultó, ya que el motor no tenía la suficiente fuerza para vencer la presión del pincho e inflarlo. Nuestra siguiente idea fue utilizar un compresor de aire, el cual también conectamos al pincho. Claramente, este logró inflar la pelota. Pero todavía no sabíamos cómo unir un cañito desde la cámara hacia la boca, ya que no podíamos cortar la cámara porque nos arriesgábamos a que ésta se raje, por lo que unimos a la cámara desde la pelota una válvula de aire de bicicleta. Desde esta válvula conectamos un cañito hacia la boca del respirador, que conseguimos unir a la cámara, por lo que ya venía con un filtro. Pero la entrada del filtro era mucho más grande que el cañito, por lo que utilizamos una tapa de botella y silicona para adaptarlo al tamaño, además de ayudarnos con un taladro para poder quitar la rosca de la tapa y así unirlos más fácilmente. Finalmente nos quedó poner el motor, que en nuestro caso utilizamos un motor de antena de barco, ya que era el que teníamos a nuestro alcance y además cumplía con una velocidad adecuada y con mucha fuerza. Al eje de este motor le calzamos la pieza correspondiente llamada coupling. Una vez calzada dicha pieza, le pegamos con cascola de carpintero la ruedita más pequeña y para asegurarla aún más, le pusimos 2 clavos. Por último, insertamos el motor con el coupling y la ruedita en su lugar. Tiene que rozar con la rueda más grande, que ya estaba colocada en el eje mayor.
Una vez ya colocado de manera correcta el motor y cumpliendo todo lo nombrado anteriormente, procedimos a clavarlo con tornillos en el lateral correspondiente. Para hacer funcionar el motor utilizamos una batería de moto. Una vez todo el armazón de madera pronto, lo barnizamos y tras esto lo dejamos secar al sol. Y además, para facilitar el encendido y apagado, conectamos un interruptor que también lo colocamos en el lateral al lado del motor. Nuestro respirador está formado por 13 piezas de madera, algunas de ellas con funciones más específicas y otras, como la plancha frontal, la base y los laterales, que forman gran parte del armazón, tienen la función de sostener todo lo demás. Al prender el motor, con la primera pieza que tiene contacto con el coupling, que perforamos con un taladro y lo introducimos en el eje del motor. Al coupling le pegamos en su centro una pequeña rueda con goma a su alrededor. Una vez colocado el motor y el coupling en su lugar correspondiente, debemos tener en cuenta que la rueda pequeña debe de rozar con una rueda más grande que se encuentra ya colocada en el eje mayor. El eje mayor se mueve todo gracias al rozamiento generado por estas dos ruedas y con ayuda de tuercas y arandelas. Además de la rueda grande, en el eje mayor también se encuentra la leva, que es una de las piezas más importantes. Tiene una forma irregular y esto se debe a que su función es generar un bombeo muy similar a la de nuestros pulmones. La leva debe rozar con un eje menor que se encuentra unido a la plancha superior. Este eje tiene dos rulemanes para facilitar así el rozamiento con la leva. Este rozamiento, con la leva en movimiento, provoca que la plancha superior se mueva verticalmente. Debajo de la plancha superior se encuentra la cámara de aire, que ya ha sido inflada anteriormente con el compresor. El movimiento anteriormente nombrado de la plancha superior en forma vertical hace que se apriete la cámara de aire, por lo que se libera aire por uno de sus extremos. La cámara de aire tiene una válvula de aire de bicicleta en uno de sus extremos que logra liberar el aire todo por un cañito que va directamente a un filtro que ya está conectado a la boca del respirador. Necesitamos que esta cámara de aire esté inflándose constantemente, ya que la plancha superior, al sacar el aire de la cámara, necesitamos que algo la esté inflando constantemente. Además, podemos cambiar la velocidad del motor, ya que esto depende de cuánto oxígeno necesitamos que suministrar, en este caso aire. A lo largo de todo este proyecto estuvimos principalmente en contacto con la matemática y la física, esto a la hora de trabajar con los planos, cortar la madera y unificar las piezas. A su vez, el motor funciona en base a una bobina en su interior. Una bobina es un elemento que tiene la capacidad de generar un flujo magnético que permite la circulación de la corriente eléctrica. Nuevamente hay mucha relación con la física y la matemática. No podemos especializar demasiado dónde se aplican estas dos ciencias, ya que se encontraron a través de todo el proceso y al utilizar los materiales. Y al siempre haber una de ellas, la otra también formará parte. Por otro lado, la falla de nuestro proyecto que impide que este se pueda utilizar realmente con pacientes COVID-19 viene más relacionado con el ámbito químico. Muchas enfermedades respiratorias como el COVID-19 reducen la cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo. Por esta razón se les administra oxígeno a algunos pacientes, pero para saber cuánto, los médicos deben controlar la concentración de oxígeno en sangre. Una vez determinado el nivel de oxígeno, se ajusta el flujo, es decir, cuánto necesita la persona por minuto. Pero aquí está la falla. Nuestro respirador hace circular una concentración de oxígeno idéntica a la que hay en el ambiente, ya que no tenemos una fuente de oxígeno. Es decir, que la concentración de oxígeno es alrededor de 21%, como la concentración del aire es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% argón, teniendo en cuenta que todos estos porcentajes son aproximados. Mientras que una persona con hipoxemia, que es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre, necesita alrededor de un 90%. Por esta razón, la OMS establece una concentración de oxígeno estándar que es mayor a 82% para los respiradores. Nosotros somos alumnos del sexto físico-matemático del Liceo 2 de Carmelo. Este fue nuestro proyecto para Matemática 1 y 2, Química y Física.